España y Chile en el contexto iberoamericano actual, en el que vamos a intentar repasar lo que ha sido la evolución de las relaciones entre España y Chile en los últimos años. Contamos para ello con dos personas, yo creo que altamente cualificadas para comentar esta situación. Por una parte, como bien dice el embajador Robles Fraga, me voy a tomar la libertad de valorar más al cargo electo. Tenemos al senador Andrés Alamán. Esa es la única parte que pasa esto, así que... Sí, porque he visto que Marta Lagos te ha puesto en Twitter que el Senado es uno de los órganos en los que menos confían los chilenos. No sé si será verdad. En comparación con las encuestas no estamos tan mal. Efectivamente. Bueno, Andrés Alamán es que es muy conocido, pero bueno, no pierdo la oportunidad. Lo primero que yo supe de él fue cuando él era un dirigente secundario que escribió un libro que se llamaba No virar izquierda. Y ya en ese entonces despuntaba maneras y bueno, pues ha tenido una trayectoria que para todos es conocido. A mí me parece que Andrés es uno de los personajes claves en los últimos 40 años de la política chilena. Sí, fácilmente. Y me parece que es una de las personas que, aparte de que tener muy buena información de lo que está pasando en Chile, que tiene una visión estratégica interesante y que hay que valorar. Y por otra parte está el embajador de España en Chile, don Carlos Robles Fraga, miembro del cuerpo diplomático, ha ocupado posiciones muy importantes dentro del cuerpo diplomático español, ha sido el responsable de la cooperación con Europa, ha sido el responsable de la cooperación con África, ha sido embajador en Guinea Ecuatorial y ahora es embajador en Chile, ha sido director del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores en España. Carlos ha tenido pues las posiciones más importantes que se pueden tener en la diplomacia española. Yo quería hacer una breve introducción y simplemente contar que cuando yo era un jovencito y vivía en Osorno, sabéis que en la plaza de Osorno hay una leyenda que dicen que es la única plaza perfectamente cuadrada de todo Chile, mide exactamente 127,5 metros por cada lado. Sin embargo, como la pileta, la lámina de agua que hay en el centro, que la diseñó Oscar Prager, el arquitecto Oscar Prager en los años 50, cuando se hizo la gran reforma de la plaza, es de forma rectangular, lo cual engaña un poco, ¿no? Pero la plaza es cuadrada, perfectamente cuadrada. Y entonces los osorninos tenemos a gran gala nuestra plaza, la queremos mucho por ser cuadrada. Y entonces si tú me miras a mí saliendo del colegio en el año 1981, del Colegio San Mateo, y me voy a la Plaza de Armas donde celebramos que habíamos terminado el cole, en una esquina estaba una gran entidad bancaria que se llamaba Banco Osorno y La Unión. En la otra esquina estaba la Telefónica del Sur. Y en la otra esquina estaba, la Gobernación, al lado la Municipalidad, y en el otro extremo la Catedral, el poder temporal y el poder... Y el Café Central. Bueno, y el Café Central también. Y en la otra esquina estaba SAESA, que era la Sociedad de Electrificación del Sur, y que era la responsable de suministrar energía. Cuando yo volví a ver a mi familia en los años 90, de pronto encontré que el sitio donde estaba el Banco Osorno y La Unión era del Banco Santander. Donde estaba la compañía de teléfonos del Sur era de la Telefónica de España. Y la otra esquina, donde estaba la Sociedad Austral de Electricidad, era de Endesa España. Hoy Endesa España ya no está, es Enel, es una empresa controlada públicamente por el Estado italiano que compró Endesa. Es una empresa con mucha capacidad de reposición de servicios. Sí, eso es lo que sé, que hay una gran polémica. Pero bueno, ellos están acostumbrados, pero como son una empresa controlada por un Estado, seguro que estarán acostumbrados a todo tipo de presiones del público. Y eso fue, bueno, la gobernación no fue privatizada, con lo cual no pudo ser comprada por ningún poder del Estado español, ni ninguna empresa española. Pero fíjate que el 75%, o sea, 3 de las 4 esquinas estaban tomadas por empresas españolas, habían sido adquiridas por empresas españolas, y estaban cambiando las cosas muy rápidamente, porque en ese momento, además, en los años 90, cambiaban las fórmulas de gestión en el Banco Santander, que implantó nuevos sistemas, nuevos procedimientos y modernizó, digamos, la banca chilena. El Banco Osorno era un banco muy antiguo, donde las cosas todavía se hacían con planillas, pero eso demostró la enorme apuesta económica, que a mí siempre me pareció incluso un poco imprudente en algunos términos, que hizo España
casi ciegamente por la economía chilena. O sea, a tal punto que apostó tan fuertemente por ella que tomó 3 de las 4 esquinas de la Plaza de Osorno. Eso significa asumir un riesgo. Nadie sabía que Chile se iba a convertir en un país serio. Nadie sabía que esta democracia se iba a consolidar en un modelo en el que iba a legitimar un modelo de economía de mercado. Había muchísimas incertidumbres en el panorama y España y su sistema económico apostaron por Chile de una manera rotunda y decidida. Hecha esta introducción, le voy a dar la palabra a nuestros invitados para que desarrollen esta idea, y el primer tema que yo les he planteado en una conversación previa, preparatoria de esto, es: tracemos un paralelismo entre la transición a la democracia en Chile y la transición a la democracia en España. Embajador, le voy a dar a usted la palabra en primer lugar, no respetando la voluntad popular. No sé si tengo... perdón. Bueno, buenos días y muchas gracias por estar hoy aquí. No me parece el tema más excitante que pueden ustedes oír en este seminario, pero con mucho gusto participo en él. Agradezco profundamente, además, primero a la universidad, segundo a Vocento, y me alegra mucho que una persona que respeto tanto como el senador Alamán pueda estar hoy acompañándonos en este asunto. Como ustedes se pueden imaginar, bueno, yo llevo 3 años en el país, aunque debo decir que he oído hablar de Chile desde casi que era un niño. Mi familia tiene una vieja vinculación con América Latina, por muchas razones. Por un lado y por otro, ahí se mezclan las políticas de un lado y de otro, y luego, efectivamente, yo soy desde el año 79 un diplomático profesional, lo cual no impide que unas cosas me gusten más que otras en política, pero ese es otro asunto. Como ustedes se pueden entender, yo al tema de las transiciones algún pensamiento le he dedicado. No conviene que los diplomáticos pensemos mucho, pero de vez en cuando hay que hacerlo. Pues puede ser peligroso. Y yo creo que hay aparentemente más diferencias que semejanzas, pero yo creo que la semejanza principal es lo más importante. Y empiezo por las diferencias. En primer lugar, nosotros, la principal es que nosotros tuvimos una guerra civil, del 36 al 39, y ustedes tuvieron un golpe de Estado, que duró X días, los que duraran. Y es una guerra civil que supone que dura 3 años, que destruye el país y tiene cientos de miles de muertos y cientos de miles de exilados. Yo creo que esa es una diferencia en la cual no se entiende algo, y la cuento porque eso explica algo que voy a decir luego. La segunda gran diferencia es que nuestro general estaba muerto y el de ustedes no. Y eso no fue poco. Tuvo sus consecuencias en un lado y en otro. Nosotros tuvimos la suerte de tener un rey que entendió la situación, que entendió con ese olfato que le caracteriza, que es sin duda una de sus grandes cualidades políticas. Él entiende que el país ha cambiado, entiende que el mundo ha cambiado, entiende lo que todavía hay que entender, afortunadamente, y con un personaje excepcional también, que desgraciadamente ya falleció, el presidente Suárez, hacen una transición que fue muy exitosa. La tercera diferencia que yo diría, y ahí a lo mejor me equivoco, pero me corregirán, porque claro, yo tengo cierta expertise en España, pero menos en Chile, es que nosotros, en el año 75, cuando muere el general Franco, teníamos ya una clase media, que se había creado precisamente durante el general Franco, a partir del año 59, y una decisión económica muy importante, que es una cosa que nosotros conocemos por el plan de estabilización. España, a lo largo de los años de la década de los 60, es el país que más crece en el mundo, con la excepción de Japón. Es una cifra que no se suele conocer mucho, pero que es así. Es decir, España entre el año 60 y el 73, insisto, fue el país que más creció en el mundo, con la excepción de Japón. La cuarta y última diferencia que a mí se me ha ocurrido, dándole vueltas a esto, es la situación internacional. En el año 75 estábamos en plena Guerra Fría.
De hecho, la Guerra Fría dura precisamente hasta la caída del muro de Berlín. Y ustedes hacen una transición cuando ya no hay Guerra Fría, cuando se ha caído claramente el modelo comunista. Nosotros tenemos que hacer una transición cuando acaba de producirse la revolución de los claveles en Portugal, que está a punto de llevar a un gobierno muy de izquierdas, por no decir absolutamente marxista, al poder. De tal manera que el Partido Comunista estaba casi a la derecha del espectro en Portugal. Eso se produce en el año 74, en su momento tiene una repercusión muy fuerte en España, pero sobre todo al final, a partir del año 76, la repercusión es ese modelo que nosotros claramente no queríamos. A nosotros nos vino bien, a los portugueses les vino mal, pero a nosotros nos vino bien que la revolución de los claveles se produjera antes y tuviera ese lado absolutamente izquierdista. Entonces, esas cuatro cosas, sin embargo, que nos diferencian a los dos países, yo creo que son superadas por algo en lo que sí creo que estamos de acuerdo, en los que sí nos hemos parecido, y esa es la principal similitud que yo vería. Bueno, hay otra que me parece que es importante, otra diferencia, y que me gustaría no olvidar porque, bueno, es un tema para los españoles muy sensible, que es la importancia del terrorismo durante la transición. En España fue mucho más fuerte que en el caso de ustedes. Ustedes tuvieron, evidentemente, el asesinato de Guzmán, entre otras cosas. Nosotros tuvimos más de 800 muertos. Hay todavía de esos 800, casi 60 muertos, algunos se produjeron en época de Franco, pero la mayoría se producen a partir del año 70, de la muerte del general, en el año finales del 75. En mi país incluso llega a haber un indulto general, que ahora ya está prohibido por la Constitución, y todos los terroristas salen de la cárcel, y al día siguiente empezaron otra vez a matar. Y tuvimos en esa época fácilmente 800 muertos, de los cuales todavía hay 300 y algo que no sabemos quién los mató, etcétera. Es decir, hemos derrotado al terrorismo, debo decir, los hemos metido en la cárcel y seguirán en la cárcel pues el tiempo que toque. No es problema. ¿Cuál es la similitud? Mire, yo creo que la similitud, que es lo más importante, fue la voluntad de unos y de otros de pasar página. Esa voluntad de reconciliación, y yo creo que eso lo tuvimos afortunadamente en los dos países. Tal vez, claro, de manera distinta porque, insisto, las diferencias eran de cierta importancia, y ya me estoy extendiendo mucho y ya termino. Por ejemplo, hay un tema que nosotros hicimos de una manera totalmente distinta a ustedes, que es el tema del tratamiento de los delitos cometidos antes de la democracia. Nosotros realmente lo que hemos hecho es enterrar el pasado en gran parte. A veces demasiado, tal vez, y habría que discutir algunos asuntos que no es el momento de hablar de ellos, y ustedes, por el contrario, han perseguido a la gente que ha cometido delitos, están en la cárcel, etcétera. ¿Por qué nosotros hicimos eso? Y dicho sea de paso, toda Europa, porque lo han hecho en Polonia, lo han hecho en la República en Checoslovaquia, luego lo han hecho en Rumanía, lo han hecho en Bulgaria. En Rumanía la única excepción fue Ceausescu y su señora, que fueron fusilados, pero todos los demás siguieron. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, precisamente por lo que yo dije muy al principio de todo, porque nosotros lo que tuvimos es una guerra civil, que además había sucedido hacía 40 años. Por lo tanto, hablar de crímenes de hacía 40, 50 años era un poco absurdo, pero sobre todo porque mi generación, y yo pertenezco a la generación de la transición, soy de los jóvenes, tuve por lo tanto un papel limitado, pero algo participé. Nosotros teníamos muy claro que lo que queríamos era, decir, frente a lo que dicen hoy algunos radicales en mi país, nosotros no es que tuviéramos miedo a los militares, hombre, nos daban respeto. Tampoco vamos a engañarnos. A lo que de verdad teníamos miedo, y teníamos muy claro, es a no repetir una guerra civil, que yo no viví, de hecho no la vive mi padre, bueno, mi padre sí la vive, pero como un niño,
esa idea de destrucción total del país que tuvimos, eso fue la gran losa, para algunos losa es un ancla que a todos nos permitió no hacer demasiadas tonterías, algunas, pero no muchas. Bueno, luego, como insisto, tuvimos la suerte de tener a dos personajes especiales, que fueron Su Majestad, que fue el presidente Suárez, y un grupo de políticos que entendió también eso, desde Manuel Fraga, por un lado, hasta el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo. La guerra civil explica, en buena parte, por qué nosotros realmente decidimos que había que mirar para adelante, y yo creo que esa es una diferencia, evidentemente, con ustedes, que tienen mucho más reciente los hechos, etcétera. Y bueno, yo creo que eso es mi reflexión. Demasiado tiempo, pero muy espero que les haya sido útil. Andrés. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando me llegó, yo dije, ¿cómo vamos a hablar? Si la relación de Chile y España es tan buena como es hoy día, ¿cómo hacemos que esta conversación fluya con la entretención que debiera fluir? Y creo que el primer aporte que ha hecho John es hacernos mirar un poco hacia atrás, pero creo que también, y tenemos tiempo para eso, mirar hacia adelante. Yo quiero anticipar lo siguiente. Tengo la impresión que esto es raro, porque ¿cuál es el peligro que tiene hacia adelante la relación futura entre Chile y España? Así como en el matrimonio, en un buen matrimonio, en un matrimonio bien avenido, el peligro está en la rutina. Yo quiero después tratar de expresar que el peligro de la relación chileno-española, como es tan buena, puede estar en la pasividad. Y que por vía de la pasividad no aprovechemos todas las cosas que podemos hacer hacia adelante. Pero en fin, don Carlos explicó bien la diferencia hacia atrás y marcó 5 diferencias. Fue muy diplomático para decir esto que no puede decir más duro. La justicia transicional chilena es de lejos la más severa del mundo, en comparación con cualquier país que haya tenido un proceso de transición a la democracia. Usted lo dijo muy diplomáticamente. Ustedes pasaron página de verdad. Acá eso no se ha hecho. Pero dicho eso, uno ve, y esto es lo interesante, John, porque hay un aporte de un profesor de esta universidad en este punto. Si uno mira las transiciones chilenas y españolas, ¿qué ve en común? Están las diferencias que dice usted. Yo lo que veo en común es que ambas transiciones son muy potentes en el sentido de que las alumbra una voluntad de consenso muy significativa. Y creo que las dificultades que tiene España ahora y que de alguna manera tenemos nosotros también, es que esos consensos de la transición se han ido debilitando, se han ido resquebrajando. No es casualidad que tanto en España como en Chile tengamos hoy día, después de haber tenido un esquema fundamentalmente de 2 fuerzas políticas principales, tengamos lo que algunos llamamos un esquema político a 4 fuerzas. Hoy día el Frente Amplio y Podemos tienen demasiadas cosas en común. Pero repasemos rápidamente estas coincidencias. Fíjense que ambas transiciones tuvieron un consenso político y tuvieron un consenso económico. ¿El consenso político cuál era? Primero, el pleno respeto a la vía institucional en ambos casos. En el caso de ustedes, con una constitución que no tuvo, y hay una diferencia con la nuestra ha tenido todas las polémicas y todos los temas de legitimidad, y somos un país fantástico. Creo que esta es la constitución que cada cierto tiempo vuelve atrás, ¿me explico? La Constitución parte como ilegítima, después hay un plebiscito que la legitima. Después hay una reforma constitucional, que es el acto electoral en que más chilenos han participado, que es el plebiscito que nadie se acuerda. Nosotros tuvimos 2 plebiscitos de la transición. El que se derrota a Pinochet y posteriormente, 6 meses después, un plebiscito donde se aprueban 54 reformas a la Constitución. 97% de la gente lo aprueba. Los únicos que llaman a votar en contra es el Partido Comunista. Nunca ha habido un acto electoral en la historia de Chile con más participación de personas. Pero de pronto esto vuelve, entonces se empieza a discutir. Después se hace la reforma, no voy a dar la lata toda, del año 2005, y el presidente Lagos dice, la transición ha terminado. Por fin tenemos una constitución que nos une. Y 10 años después o 15 años después volvemos atrás. Pero dicho eso, tanto la transición chilena como la española han sido transiciones institucionales. Nadie ha puesto en riesgo, nadie ha pretendido que el proceso pueda ser no institucional. Después ha tenido, como decía don Carlos, una voluntad pro acuerdos. Lo que hace Adolfo Suárez en España es eso.
él busca los acuerdos que son importantes para avanzar en la transición. Ha tenido un talante reformista en ambos casos, gradual, y de alguna manera, tanto Chile como España, durante sus transiciones políticas, yo diría que ponen por delante algo así como un proyecto país. Y uno podría decir, el proyecto país de España, por ejemplo, es hacer engrosar, don Carlos, esa clase media aún más, ingresar plenamente, ¿no es así?, a Europa, no esta España aislada, distinta. Felipe González da una vuelta de carnero, él cuando es candidato dice que no hay que estar en la OTAN, termina haciendo que España entre en la OTAN, y después yo diría que fundamentalmente, a partir de José María o algunos de los que vienen después, España asume que tiene que jugar un rol global en el mundo. Eso diría, uno podría decir, ese es el proyecto que se perfila durante ese periodo. Ese proyecto yo siento que hoy día en España se empieza a resquebrajar. El tema de las autonomías, la posición crítica que sectores políticos tienen a esta trayectoria exitosa, le empieza a introducir arena a los engranajes y de alguna manera mayor conflicto. Igual que ocurre acá. Y en el caso económico, uno podría decir que ambas transiciones tienen como eje el crecimiento. El crecimiento económico es un valor que se le da extraordinaria importancia en ambas partes. La asociación público-privada, eso es algo muy potente. Y en eso sí que la influencia española en Chile ha sido muy significativa. Los ejemplos de John, podríamos haberte dicho que faltó poco para que la carretera que llega a la Plaza de Osorno... ¿Ves tú? Estábamos cerca, ¿no? Entonces la carretera también es, bueno, española, pero lo que estoy diciendo es que hay una asociación público-privada. Creo que en el caso nuestro, la responsabilidad fiscal ha sido también un sello de nuestra transición económica, y John sabe mucho más de esto, ha escrito libros muy interesantes. Tengo la impresión de que los españoles en esto han sido menos responsables que nosotros. Tengo la impresión que se endeudan. De todas maneras. No sé si los estamos... No hay duda. Quizás los estamos tratando de imitar ahora, pero da la impresión que... No vayan por ahí, ¿no? Bueno, pero da la impresión de verdad que esta idea de la transición chilena de responsabilidad fiscal es significativa. Entonces uno mira a los dos países con todas estas distancias y uno podría decir, ¿qué es lo que han tenido en común? Las diferencias las marcó bien don Carlos, pero han tenido procesos políticos exitosos, han sido etapas políticas marcadas más por la colaboración que por la beligerancia. Ambos países han puesto por delante un proyecto país que ha logrado amalgamar las diferencias, y en este minuto tengo la impresión de que pueden haber señales de que esos consensos se han ido debilitando. Esa es la tesis de Daniel Mansuy en el caso chileno, pero obviamente en política eso significa que lo que hay que hacer es reconstruir un consenso distinto a ambos lados del Atlántico. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Yo simplemente a apostillar, siempre recuerdo lo que en los dos casos estamos viendo que tanto en España como en Chile ahora hay fuerzas políticas que están cuestionando, digamos, lo que se hizo en la transición, cuestionando ese gradualismo, y la verdad que cuando uno se traslada al momento en que se tomaron las decisiones, al momento del plebiscito en Chile, o al momento en el que se aprueba la Constitución, o a la difícil transición en los 90, o cuando uno vuelve a la época en que la amnistía, que hoy la izquierda cuestiona porque dice que ha servido para salvar a los criminales del franquismo, la verdad es que la amnistía se dictó para perdonar a la izquierda. Y esto es una historia donde se ha dado la vuelta completamente. Los nietos de los que pedían amnistía a gritos son los que ahora repugnan a esa amnistía. Yo creo que efectivamente Podemos y el Frente Amplio han traído este cuestionamiento a la historia y han venido a decir que la transición no ha sido más que el segundo tiempo de las dictaduras, que esa es la afirmación central. Yo estoy ahí y quiero traer una reflexión. Isaías Berlin escribió en los 60 un ensayo donde decía una cosa bien importante. Decía, estamos en los años 60 en Europa, es la primera vez en la que una generación completa de europeos no ha tenido que morir por otra cosa, no ha tenido que morir por nada. Era la primera vez. La generación del 14 tuvo que morir en las trincheras, la generación del 39 murió en las playas de Normandía desembarcando por la libertad en Europa. Siempre había una excusa. Las generaciones rusas habían muerto por la prosperidad y el futuro del comunismo, del paraíso comunista. Siempre había una excusa para que los sistemas políticos mataran a una generación en favor de otra. En los 60 Berlín tomó la constatación de que eso por primera vez había una generación de europeos que no había tenido que morir por nada.
y dijo, y llamó la atención y dijo, no vaya a ser que esto les haga olvidar la razón por la que están vivos. Así que es muy interesante que las generaciones no vayan perdiendo el conocimiento de la historia y no caer en el sesgo ahistórico de pensar que las decisiones del pasado se tomaron en las condiciones de hoy, que esa es una de las cosas más evidentes. Yo quería que analizáramos brevemente esta apuesta económica de España por la economía chilena. Hemos visto las 3 esquinas de la Plaza de Osorno tomada por empresas españolas. ¿Ha sido prudente esto? Se dice que en la época en que empezaba la transición chilena, Felipe González ofreció un amplio respaldo, pidió a las empresas españolas que apoyaran y se comprometieran invirtiendo en Chile para que la transición democrática chilena fuera modélica desde el punto de vista económico. Es verdad que vinieron grandes empresas de servicios y que un porcentaje importante del PIB chileno pasó a estar en manos españolas. ¿Esto ha sido prudente desde el punto de vista de la inversión extranjera? ¿Esto es razonable? ¿Cómo lo veis? Bueno, vamos a ver, yo no sé, yo no estaba en el Santa Santorum de Felipe González y por lo tanto no puedo, pero sí participé luego en el año 90, 92. Bueno, yo estuve destinado primero en Venezuela en el año 87-90 y luego volví a Madrid del 90 al 92 y allí estuve en aquellas famosas conmemoraciones del 5º centenario del descubrimiento de América / Encuentro de dos mundos, que era como se llamaba. Yo recuerdo, de todo aquello y luego antes había estado en la OTAN, cuando España ingresa en la OTAN, en la Alianza Atlántica, en Bruselas, del 82 al 87. Todo esto tiene que ver con lo siguiente. En el año 86 España se convierte en miembro de la Unión Europea después de unas complicadas negociaciones en las que hay que decir que los franceses nos hicieron nos hicieron sudar la camiseta por temas agrícolas absurdos, pero bueno. Que si las fresas y los camiones de fresas, en fin, estas cosas. Y en el año 86, cuando los diplomáticos íbamos a hablar de América Latina, a los del Ministerio de Comercio nos miraban como si fuéramos absolutamente extraterrestres, porque pensábamos que éramos unos utópicos, que ya estábamos con estas tonteras de la relación entre España y América Latina, la lengua común, en fin, tonterías. Y bueno, pues tú les escuchabas a estos sesudos economistas y dices, bueno, será que ellos saben algo que yo no sé. Afortunadamente, debo decir que Felipe González sabía más que ellos. Y yo creo que Felipe González sí tenía claro que lo empezó a tener claro, porque González es una persona que evidentemente fue aprendiendo, como todos en el camino. Yo creo que él descubre América Latina, él no sabía, él venía de una tradición de un partido socialista muy tercermundista, que lo que estaba estaba en cosas cubanas y en cosas raras. Y él, yo creo que es obvio que por ahí la cosa no iba bien. Tuvo que cesar a su ministro de Asuntos Exteriores, que había tenido la desgracia de escribir un libro antes de ser ministro. Los libros hay que escribirlos después, para explicar lo bien que lo has hecho. Porque claro, te pones a escribir el libro antes y luego tienes que cumplirlo. Y a veces pues lo has hecho en la Torre de Marfil y es un lío. Bueno, total, que Felipe, que no había escrito el libro, lo escribirá supongo que después, pues cambia de ministro y pone a un hombre, es muy realmente a Fernández Ordóñez, que era un personaje. Y Felipe sí tuvo claro, poco a poco, que había que tener una relación especial con América Latina. Y es verdad que en esa época viene, por ejemplo, Iberia intenta una operación que fracasa en Venezuela y le cuesta mucha plata, y otra en Argentina y también fracasa porque lo hacen mal. Y esa idea de ese gobierno, que dura muchos años, desde el año 82 en adelante, más de una década, termina con algo que políticamente tuvo su importancia, ahora tal vez la tiene menos, pero que en su momento era único en el mundo, que era la
la conferencia de jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, que era donde, por ejemplo, ahora vamos a celebrar 10 años de la conferencia que tiene lugar en Chile, donde se hace famosa una frase llamada ¿por qué no te callas? Esa frase se hace aquí, en Chile, hace 10 años, y bueno, esas conferencias, de las cuales luego han ido surgiendo, a la que se han ido uniendo proyectos concretos, por ejemplo, la reunión de los presidentes de Cortes Supremas, que se reúnen y tienen su propia conferencia iberoamericana de presidentes de Cortes Supremas, y multitud de bueno, es un proyecto político que yo creo que en lo fundamental salió bien, y que hay que tener en cuenta que en el año 92 es que no existía UNASUR, no existía Mercosur, no existía la Alianza del Pacífico. Hoy nos parecen uno más, pero en aquel momento era una cosa especialmente novedosa. Y fue ocasión para que latinoamericanos, portugueses, españoles nos reuniéramos y habláramos como no habíamos hablado nunca juntos, y se hicieron algunas cosas, no digo que fueran importantísimas, pero se hicieron cosas que yo creo que tienen y eso fue un proyecto. Ahora bien, de ahí a decir que lo que hay es una mano, para algunos negra, de neocolonización y que así se manda, no, yo creo que no. Mire, las empresas, si hay algo que todos tenemos que recordar siempre, son autónomas en sus decisiones, sobre todo las empresas que no son estatalizadas, porque Iberia en esa época de la que yo mencioné era estatal, Telefónica en aquella época pues no lo sé, pero supongo que también, en fin. Hoy en día las grandes empresas, por lo menos las españolas, nosotros ya no tenemos grandes empresas públicas, salvo muy poquitas, y mejor que no lo fueran probablemente. Pero esas grandes empresas son empresas autónomas del gobierno español que toman sus decisiones en función de sus intereses. Es decir, aquí hace 3 años llegó con una inversión arriesgada, muy grande, de casi de algo más de 7.000 millones de dólares, Gas Natural Fenosa, que hoy conocen ustedes por las siglas CGE. Y que no lo ha hecho del todo mal en las crisis, hay que decir. Entonces, bueno, son empresas autónomas que miden su riesgo y que piensan que había que invertir en América. El Banco de Santander, por supuesto, el BBVA, lo mismo, Aseguradores Mafre, lo mismo, todas las constructoras, las concesionarias, como Abertis. Y luego, mire, nosotros en este momento aquí con oficina tenemos alrededor de 600 empresas, probablemente algunas más. Están aquí porque nadie les ha obligado, están aquí porque piensan que este es un país serio en el que se puede trabajar, y bueno, y como es natural, todo empresario quiere ganar su plata, por supuesto, lo único que tienen que hacer es cumplir las normas del país, y yo creo que en general las cumplen. Si no las cumplen, pues bueno, ya están los tribunales para eso, y si no, el gobierno también les da un golpe. O sea, no es problema, vamos. No, yo creo que hay efectivamente un diseño político por parte de los gobiernos españoles de tener una relación muy estrecha con América Latina, y de eso estamos, porque nosotros estamos orgullosos de esa relación que tenemos con ustedes, y al mismo tiempo las empresas autónomamente han tomado las decisiones que tenían que tomar, y bueno, a unas les va bien, a otras no tanto. Yo creo que la experiencia chilena para ellos ha sido muy importante, luego hablaremos si queréis de eso. Yo creo que ha sido la puerta por la que ellos han mirado a otros aspectos de América Latina que no conocían, y yo creo que eso ha sido útil. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos de la experiencia, a veces se equivocan, como es natural, pero bueno, es normal. Bueno, plata no han perdido los españoles acá. Yo creo, como dice don Carlos, que no creo que haya Claro, había un diseño político del gobierno, por así decirlo, que no solamente tenía que ver con Chile. España volvía a la democracia, se incorporaba a Europa y quería jugar un rol en el mundo. ¿En qué lugar va a jugar un rol en el mundo más natural que en América Latina? En ninguno. Entonces yo siento que políticamente era muy obvio, y desde el punto de vista económico, no creo que haya habido una digitación, por lo que dice don Carlos. Creo que las empresas toman en esta materia sus decisiones en forma bastante autónoma. Tampoco creo que haya habido tanto riesgo, y creo que sí hubo una opción correcta. ¿En qué sentido? ¿Qué vieron las empresas españolas en Chile? Vieron la ventaja objetiva que Chile tiene. La ventaja objetiva que Chile tiene es las instituciones. Porque uno podría decir, claro, no son los mercados,
Si nosotros somos mucho más chicos que Argentina, mucho más chicos que Colombia, mucho más chicos que México. Entonces, ¿por qué no partir por allá? Bueno, porque las inversiones, como usted dijo, usó una expresión, algo así como abrir una puerta. Las empresas españolas vieron un país pequeño, una escala razonable, y vieron fortaleza institucional. Entonces pusieron en la balanza, ¿a dónde nos vamos? A mercados más grandes, pero muy inestables desde el punto de vista institucional, o al revés, apostamos a una especie como de plataforma en un país cuya fortaleza y cuya ventaja comparativa mayor es sus instituciones, su Estado de Derecho, el que somos un país serio. Entonces, vinieron acá y desde aquí empezaron a mirar, o al mismo tiempo empezaron a mirar. Ahora les fue muy bien. Si ustedes revisan, yo no soy experto en estas cosas ni cosas que se le parece, pero tengo la impresión, por ejemplo, que el Banco Santander gana más plata en Chile que en la mayoría de los países comparativamente en que está en el resto de América Latina. Entonces yo creo que fue una opción correcta desde el punto de vista político. Si España quería jugar un rol en el mundo, ¿cómo no iba a mirar su lugar natural, que es América Latina? Y si las empresas querían hacer lo mismo, en vez de ir a competir con los franceses, que siempre se les disputan a ustedes los centavos, ¿no? Obviamente que era mejor venir acá, a un mundo donde se podían hacer cosas, donde las ventajas de su tecnología, de su capacidad organizacional, de su capital, iba a valer mucho más. ¿Para qué ir a competir en Irlanda si se podía venir a Argentina o se podía venir a Chile? Y esto creo, John, que para nosotros ha sido beneficioso. Yo ponía en la pauta que os mandé antes de que nos diéramos cita aquí, que quisierais una reflexión, porque para mí, como periodista, uno de los momentos críticos en el que uno dice, oye, igual España ha puesto demasiados huevos en el canasto de Chile, fue el caso Pinochet, donde realmente hubo una ola de rechazo o de reacción ante la decisión del juez Garzón. Mira, hace nada estuve entrevistando a Francisco Luzón, que fue un alto ejecutivo de Argentaria y después del Banco Santander, que ahora está afectado por la esclerosis lateral amiotrófica y ha creado una fundación en España. Acaba de publicar un libro de memorias, y en ese libro de memorias cuenta, no sé si aquí en Chile se ha hecho popular el libro o se conoce el fragmento, pero él cuenta una entrevista que tuvo, a la que le convocó Eduardo Aninat, que era ministro en ese momento. Hacienda, sí. Exacto. Y Aninat le dice que el Santander estaba esperando que le autorizaran una operación determinada aquí en Chile, y Aninat le dice, no vamos a autorizarte la operación a menos que ustedes usen sus influencias para que el juez Garzón anule la orden de detención contra Pinochet y pueda volver a Chile. Esto lo cuenta Luzón en su memoria y me lo contó a mí en vivo y en directo. Me extrañó porque la mayor parte de las anécdotas e historias que hay en relación a las relaciones entre el poder político de Chile y las empresas españolas van en otra dirección. Pero bueno, vamos a pensar que Luzón no me está engañando y que esto ocurrió realmente. Yo creo que en ese momento sí, yo llegué a pensar, bueno, SACIR construyó la carretera de Osorno, la autovía. Y la primera vez que se ha vuelto a pegar un tiro en Osorno después del año 73 fue efectivamente con la detención de Pinochet, que unos partidarios del general le pegaron 4 tiros a una caseta de SACIR donde estaban guardadas las máquinas para construir la carretera, precisamente. Entonces, en ese momento yo dije, ¿se habrán puesto demasiados huevos en el canasto de Chile? ¿No habrá riesgo? ¿Qué pensáis del episodio de Pinochet? Hombre, ahora toro pasado, es fácil decir que no iba a tener, que las instituciones iban a resolver el asunto con bien, pero... La verdad es que cuando uno mira para atrás, claro, al día siguiente todos acertamos en bolsa, ¿no? Ese es claro. Es muy fácil. Yo supongo que aquello, vamos a ver, en el plano personal me dan pena, realmente mi antecesor en el cargo, los que estaban en esa época, que creo que no podían salir ni al jardín, porque les tiraban de todo, desde todos los lados. Pero creo que hasta un alcalde no recogía la basura, dijo que no se recogía la basura. Bueno, es evidente que aquello tuvo poca repercusión. Al final fue un momento de tensión, que yo creo que fue más una tensión, debo decir, entre algunos sectores de la población chilena con respecto a las decisiones de un juez, que por otro lado era un juez independiente, que no recibía órdenes del gobierno español. Eso me gustaría que subrayarlo, porque y en el caso del juez Garzón especialmente, todos sabemos que es absolutamente incontrolable, y por lo tanto, bueno, aquello al final... No, yo no estoy... Yo creo que la gran apuesta ha sido una apuesta no solo por Chile, sino por América Latina. Eso
América Latina afortunadamente no es... Bueno, América Latina, a veces hablamos de América Latina y claro, nada que ver Chile con Bolivia, ¿no? O sea, vamos, no mezclemos, es como cuando hablamos de otros continentes, pues tampoco hay que... No todos los huevos son iguales. Los hay de muchísimos colores y muchísimos tamaños. Entonces, no, aquello afortunadamente hoy lo podemos ver con cierta sonrisa. Mire, ya son muchos años de diplomacia, ¿no? En la vida de los países periódicamente tenemos chispazos. Y tenemos incluso a veces, y yo estoy de acuerdo con algo que ha dicho y reflexionaremos ahora sobre eso, en ese momento la verdad es que el problema puede ser el aburrimiento en el matrimonio, más que otra cosa, entre los dos países. Mire, hay algo poco conocido en la historia de las relaciones diplomáticas de nuestros países, que fue la relación entre Franco y Allende, que fue excelente. Y yo lo conozco... Es un conejo de sombrero, ¿eh? Fue excelente. Hay, por cierto, un libro aquí publicado y escrito aquí por una profesora chilena que lo cuenta. Ahora no me acuerdo, pero en fin, se presentó precisamente en la embajada hace 3 años. Y yo es una historia que conozco muy bien por un tema personal, y es que mi padre que era diplomático en esa época, tuvo mucho que ver con aquello. Es decir, la primera vez, es una cosa, ahora te da vergüenza pensar en eso, ¿no? La primera vez que un ministro de Asuntos Exteriores de España viaja a América Latina después de 500 años es en 1971. López Bravo, el famoso López Bravo, bueno, famoso en España, que era un hombre inteligente, joven, como el rey. Luego, desgraciadamente, falleció en un absurdo accidente de avión y no tuvo vida política que normalmente lo hubiera tenido. Y López Bravo hace dos viajes, uno le llevó a 2 o 3 países y otro le llevó a otros 2 o 3 países en el año 71-72. Uno le trae, entre otros sitios, a Chile, y bueno, hay todo tipo de anécdotas, entre otras que de repente el presidente Allende aparece en la cena que le estaba dando, creo que era Cloromiro Almeida, el canciller de los chilenos, que era otro personaje no de derechas, precisamente, por lo que yo sé. Y estaba allí con López Bravo, que era además, bueno, era un ministro de Franco, conservador y del Opus Dei, como todo el mundo sabía. O sea que no, Exactamente. o sea, eran dos. Pero bueno, la vida política pues te hace compañeros de viaje muy curiosos. Y bueno, pues y se hicieron cosas, no muchas, porque luego vino lo que vino y aquello cambió. Pero no sé, es curioso, ¿no? Y entonces yo lo de Pinochet lo meto en esa categoría también de anécdotas diplomáticas, políticas, internacionales que afortunadamente hemos superado. Yo creo que efectivamente estamos en esa situación de aburrimiento con peligro con peligro de que se acentúe y eso es lo que tenemos que evitar y sobre eso se puede hablar también. Mira, yo voy a ser mucho más directo. Creo que el episodio no causó ningún problema en la relación chileno-española. Podrán haberse producido algunos resquemores en ese primer minuto. Yo me acuerdo, yo en ese tiempo, después de haber perdido una elección, no estaba viviendo en Chile, y algunos amigos míos me decían que por qué no iba a... Este era como cuando uno pierde una elección importante, tiene que tomarse un tiempo para repensar y para lamerse las heridas. Entonces decían que por qué no iba a Londres. Era una especie de reentré. Yo le decía, ¿y voy a ir a Londres a qué? ¿Voy a ir a solidarizar con qué cosa? ¿Vamos a ir a decir qué cuando esto se vea en 15 años más? Dejémonos de lesera. Después de y entre paréntesis, esto es curioso, el proceso, ¿sabe cómo usted se llama? Se llama King of Spain against Augusto Pinochet. Aquí estaban también metidos los ingleses. Pero digamos lo que pasó. Después de este episodio, los dictadores no viajan ufanos por el mundo. Punto. Esta es la lección. A algunos les podrá molestar, a algunos no. Pero este es el resultado. Entonces, después de todos estos años, vamos a decir que la technicality jurídica fue esta y que Garzón hizo tal cosa. Después de eso, los dictadores nos ufanan viajando por el mundo. Punto. Y yo considero que eso está bien y no considero que esté mal. Por lo tanto, creo que el resultado no es malo, más allá de los rencores o los entreveros que se pueden haber producido, cuando se mira a esta distancia, esa es por lo menos mi mirada, y creo que no ha afectado en nada la relación chileno-española.
existe, o sea, esta relación tan intensa que se generó a partir de los 90, yo creo que de alguna manera ha generado lo que yo llamo una diplomacia secreta o informal, digamos. Me cuentan, por ejemplo, que muchos altos ejecutivos de empresas españolas que estuvieron expatriados en Chile han terminado jubilándose aquí en Chile, han terminado volviendo a Chile, incluso creando familias nuevas en Chile. No sé, el embajador que vive en una posición privilegiada, si nos puede ilustrar respecto de qué esta diplomacia secreta, qué tipo de fenómenos, a qué tipo de fenómenos ha dado lugar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Como es secreta no la puedo contar. Bueno, informal. No, vamos a ver. Primero, yo soy un firme partidario de la diplomacia secreta. Bien. Que quede claro, o sea, a mí esto de la transparencia me parece en mi profesión una contradicción en sus términos. O sea, si yo no puedo hacer mis trabajos sin estar delante de las cámaras, es que no puedo hacer mi trabajo. Mi trabajo consiste en arreglar problemas. Bueno, mi trabajo consiste en muchas cosas, en 2 o 3 al final. Pero algunas ya me las han oído aquí algunas veces, en otros ámbitos. Yo tengo que traducir continuamente del chileno al español y del español al chileno, y explicarle a Madrid lo que pasa aquí, y explicar aquí, que no es tan fácil a veces, lo que pasa en Madrid, bueno, en España. Luego, además, como todo el mundo sabe, soy muy decorativo y entonces estoy en muchos sitios. Y luego, efectivamente, tengo que intentar arreglar problemas. Y esos los hago de una manera discreta porque si no, no los puedo arreglar. Es decir, yo no me puedo pelear en público con nadie, sería absurdo. Estoy de acuerdo que si hablamos de relaciones informales, eso es lo más importante que en el fondo tenemos España y América Latina. Las relaciones informales, bueno, las otras también, las empresas, las inversiones. Por cierto, antes, por cerrar el tema de las empresas, porque me gustaría... Nosotros quisiéramos, y lo buscamos, y yo me reúno periódicamente con gente para promover las inversiones chilenas en España. Y yo creo que aquí ha habido algunos sectores que han perdido ocasiones y que ha habido otros países latinoamericanos que han estado más rápidos o aprovechando ocasiones cuando todavía estábamos en la durísima crisis que hemos pasado. Pero volviendo a las relaciones informales, hay algunos empresarios que han perdido dinero. Bueno, pienso en el señor Luxic. Pero puedo... Se le avisó. No puedo decir más. Eso está buena. Están saliendo muchas noticias. Alguien, no, pero no me... No. Estamos en la diplomacia secreta. Ese es un tema del que... Ya lo dijo, así que no se hay que arrepentir aquí. Ya, no me arrepiento, pero... O sea, lo sé perfectamente. Eso es lo malo de hablar en público. Te vas a la lengua. Eso es lo que le pasa a los políticos cada rato. Sí. Lo que se dice que va y no. No, pero es así. Yo creo que es muy importante la relación informal. Mire, yo lo tuve ocasión, y no solo por la anécdota de los hombres que se quedan en Chile y hacen otra vez su vida aquí. Bueno, eso no me extraña. Yo no lo voy a hacer. Se enfadaría mi santa esposa y entonces pero no me importaría nada. No, vamos a ver, hay una relación informal que se da en todo tipo de canales y de situaciones y de ámbitos. Yo tuve ocasión hace menos de un mes, por ejemplo, de estar con uno de los principales editores de poesía españoles, se llama Chus Visort, y hay una colección desde los años 60, se llama Visort Poesía o algo así, ha publicado cientos de libros, muchos de poetas. Y para cualquier poeta español o latinoamericano estar en esa colección es importante. Y es un hombre que empezó de cero, era un joven de 20 y pocos años, no tenía plata, y a poco tenía unas ideas, a él le gustan unas cosas, otras no. Esa relación que existe entre él y la poesía latinoamericana, pues eso vale, eso no lo tiene Francia, no lo tiene Inglaterra, no lo tiene Alemania, no lo tiene Estados Unidos. Y entonces van y vienen y aquí estaban, es decir, no es casualidad que hace en esas reuniones precisamente a un poeta español
y catalán, dicho sea de paso, que escribe en catalán, Margarit, se le haya concedido el premio, muy prestigioso premio que tienen ustedes, Neruda, de poesía iberoamericana. Es la primera vez desde que existe el premio, hace casi 15 años, se le da a un poeta español. Y aquí estuvo otro ilustre poeta, García Montero, que participó en el tribunal. Esas son relaciones, me dicen ustedes, ¿y la poesía qué vale? Pues hombre, no todo es dinero, ¿no? Es decir, que haya una relación entre la poesía de la península y la poesía latinoamericana, pues es importante. Y lo mismo pasa en el mundo del teatro, y lo mismo pasa, y pasa en el mundo de las universidades, por cierto. Son muchas las relaciones que hay, y en el mundo del derecho y de los fiscales y de los jueces, ahí tenemos un tesoro. Tenemos todos un tesoro que a mí me parece importantísimo y que lo que hay que hacer es, como toda planta, hay que regarlo continuamente para que siga creciendo. Y estamos en ello. A veces se nos olvida y a veces se nos despistan un poco las instituciones. La relación que tienen, por ejemplo, las academias de la lengua. Ustedes no se lo pueden imaginar lo importante que es. Es decir, Chile, por ejemplo, ha tenido un papel fundamental para que la Real Academia de la Lengua Española pase del españolismo al pan-hispanismo. Y eso fue un producto de una política que se empezó hace 15 años, que fue iniciativa de la Academia Chilena, y dijo, oiga, mire, esto no puede seguir así. Y de hecho ya no tenemos el diccionario de la Real Academia, tenemos el diccionario de la lengua española, el DELE, ya no es el DRAE. Y se va a pasar a Internet y va a ser un proyecto absolutamente espectacular. Dentro de aquí, el próximo diccionario, que se tardará a lo mejor 10 años en hacer. Entonces, todas esas relaciones existen y son muy profundas, son extensas y profundas las dos cosas, y es algo que tenemos nosotros los de la lengua española, no lo tienen, vamos, yo no sé si lo tiene Gran Bretaña con la India, a lo mejor, pero desde luego en América Latina, yo creo que en general solo lo tenemos todos los que somos parte de la comunidad iberoamericana, y bueno, yo creo que eso es algo, por otro lado, en lo que mi gobierno cree, en lo que yo creo también, por razones de todo tipo, y bueno, hoy tenemos aquí al presidente de La Rioja, y resulta que aquí, además de presidente de La Rioja, resulta que es jefe de un clan, en términos africanos, porque tiene decenas y decenas de parientes. Yo fui embajador, efectivamente, en África. África es un lugar, o lo amas o lo odias. Yo lo amé, profundamente. Nunca tendré un puesto diplomático más difícil que el que tuve allí, nunca, es imposible. Y en África yo descubrí una cosa, es decir, allí hay unos ministerios, hay un ministro, todo eso son fachadas, detrás no hay nada, es como en esas películas que va el vaquero, mata a alguien, entra en el salón y del otro lado lo que hay es desierto, porque no había eso, puro decorado. Lo importante es el clan, y tú te debes a tu clan. Y todo lo demás son superestructuras occidentales con las que nos quieren engañar para hacernos creer que son muy tal. Pero no, es otro mundo, ¿no? Bueno, pues si me pongo a hablar de África no terminamos y nos desviamos del tema. Pero en fin. No, insisto, las relaciones informales son muy importantes, hay que cuidarlas y cada uno en lo suyo. ¿Tú quieres comentar algo o te hago otra pregunta? No, puedo partir de eso y caer en lo siguiente. Obviamente que van a haber estas relaciones informales, van a existir, el mundo está mucho más interconectado, hay comunicaciones de distinto tipo. No, pero sí. Y los partidos políticos, por ejemplo, eso, entre también paréntesis, tienen una relación. Pero no sé si está tan fuerte hoy día como en el pasado. Tengo la impresión que incluso está en eso, salvo la vinculación muy estrecha que hay hoy día entre Frente Amplio y Podemos. Tengo la impresión que en el resto, yo por lo menos lo que veo es una relación menos fuerte de lo que había hace 10, 15 años atrás, en todos los niveles, con el PSOE, con el Partido Socialista. Nosotros seguimos teniendo, por supuesto, una buena relación con el PP, pero no sé si es tan intensa. No, pero lo que quería decir es lo siguiente. ¿Cómo pensar en la siguiente etapa de la relación España y Chile? Y efectivamente, yo lo que pensaba es lo siguiente. Esta pasividad puede ser nuestro problema. Entonces, ¿cómo dejarla atrás? Y lo que yo quiero compartir con ustedes, y algo esto lo he conversado con el editor internacional del Mercurio, con Juan Pablo Toro, porque de alguna manera tenemos una cosa parecida los chilenos con los argentinos. Lo que yo quiero poner arriba de la mesa es lo siguiente. Si España y Chile quieren dar un paso nuevo, distinto, en el nivel internacional, tienen que dejar de pensar bilateral. ¿Qué quiero decir con esto?
Si usted se fija, embajador, hasta ahora, lo que estamos pensando en la relación chileno-española es qué pueden hacer los españoles en Chile y qué podemos hacer los chilenos en España. Que es un poco lo que nos viene pasando incluso con los argentinos. Bueno, eso nos va para lo que viene y para lo que debería venir. Porque, por supuesto que se puede mejorar en esa relación bilateral. Y podremos generar tratados de quíntuple generación en términos de que las inversiones fluyan de mejor manera. Todo eso es by the book. Eso es lo que se supone que dos países que tienen buenas relaciones debieran seguir haciendo. Más de lo mismo en la misma dirección. Pero el punto, para mí, no es ese, sino es pensar, ¿qué puede Chile y España, más allá de lo bilateral, hacer en conjunto? Es decir, cómo miramos el mundo entre los dos y no nos seguimos mirando uno a uno. Y si tú te fijas, ahí se abre un espacio gigantesco inexplorado, John, tanto en materia económica como en materia política. Fíjese lo que pasa en materia económica. En materia económica, cuando se trata de pensar en terceros países, en general, los países compiten, se complementan poquitito y cooperan casi nada. ¿Qué quiero decir? Los vinos de La Rioja compiten con los nuestros a la hora de entrar al mercado inglés. Claro, uno puede pensar y decir, si los españoles produjeran café y nosotros produjéramos azúcar, podríamos complementarnos fácilmente para vender café con azúcar. Pero el desafío inteligente de dos países que miran adelante es decir, no solamente compitamos, no solamente nos complementemos, sino que cooperemos en el mundo. Entonces, fíjate, John, cosas prácticas que se podrían hacer. Transformar competencias en cooperaciones. Voy a dar un ejemplo chileno. Esto lo aprendí de mi hermano. Los fruteros chilenos y los fruteros sudafricanos durante 15 años se sacaban los ojos para entrar en los mercados europeos. Hasta que de pronto miraron las estacionalidades y llegaron a la conclusión que en una simple conversación, y aquí no hay ningún fiscal monopólico que pueda meterse, era perfectamente posible coordinarse y llegar todos en mejores condiciones a los mercados europeos. Y lo están haciendo. Transformaron una competencia feroz que existía entre productores chilenos y sudafricanos vis a vis los mercados ingleses en una cooperación. Donde se competía, se cooperaba. Después, ¿por qué no pensar en dónde chilenos y españoles podemos aterrizar en conjunto? Hay de pronto oportunidades comerciales donde los españoles solos no pueden llegar y los chilenos solos no podemos llegar. A veces por problemas de volumen y a veces por problemas, por ejemplo, políticos. A veces es más fácil caer en Centroamérica desde Chile o desde Santiago que desde Madrid. Y tengo la impresión que es más fácil caer en La Paz desde Madrid que desde Santiago. Entonces, si alguien se empieza a pensar creativamente, chilenos y españoles deberían decir, ¿cómo transformamos competencias en cooperaciones? ¿No es así? ¿Dónde hay competencia? ¿Cómo podemos cooperar? ¿Cómo hacemos juntos cosas que individualmente no podemos hacer? Y un tercer campo gigante, donde es la verdadera cooperación futura tiene que ver con la innovación. Es decir, ¿qué cosas pueden hacer chilenos y españoles innovando para obtener ese mismo beneficio y saltar juntos al mundo? Entonces uno piensa inmediatamente, por ejemplo, energía. Lo que está pasando en el norte chileno, con la energía solar, más la experiencia que tiene la energía española, los españoles son potentísimos en energía eólica. Entonces, ¿por qué no pensar que chilenos y españoles pueden mirar el futuro de la energía en ese campo, colaborar, haber dicho en simple, así como ustedes tenían estos proyectos europeos, Airbus, las cosas que han hecho en espacio de colaboración vinculado con innovación, eso no lo está haciendo Chile con España. No lo estamos haciendo. Entonces, lo que digo es transformar, dejar de pensar en la relación chileno-española de ida y de vuelta y empezar a pensar en qué cosas Chile y España pueden hacer juntos en el mundo. Eso es un cambio grande. Eso es mirar la relación internacional, John, de otra manera. Ahora, yo sé lo que está pensando, puedo intuirlo. Claro, tenemos dos complejidades políticas, pero aquí es donde viene la política en serio. El mundo funciona hoy día en bloques. Entonces, los españoles son europeos
y nosotros somos latinoamericanos, Alianza del Pacífico y lo que ustedes quieran. Entonces ahí, pues, embajador, hay una cuestión de talento político, que es cómo Chile y España pueden establecer al interior de los bloques en que colaboran relaciones privilegiadas. Menem alguna vez dijo que él tenía relaciones carnales con Estados Unidos, era como extraño, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente: ¿están dispuestos los chilenos y los españoles, y las cancillerías chilenas y españolas, a realmente al interior de estos bloques tratarse de forma distinta al resto? Eso es algo que la diplomacia, yo estoy siendo muy brutal en lo que estoy diciendo, pero eso es algo que los diplomáticos como que le dan vuelta. Mira, por ejemplo, tenemos diálogo político. Tenemos diálogo político. La verdad, esos diálogos políticos son caballerosos, pero no tienen profundidad. ¿Qué sería un diálogo político de verdad? Decir, por ejemplo, lo siguiente. Miren, en todas las instancias internacionales, que pueden ir desde Naciones Unidas, obviamente, al Tratado Antártico, donde podemos hacer cosas conjuntas, chilenos y españoles van a tener la misma posición. Y en consecuencia nos vamos a apoyar mutuamente en la misma posición. Y vamos a tratar, cuando tengamos una diferencia, de manera de aplanarla. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Chile y España empiezan a votar juntos, a tener los mismos candidatos, a defender las mismas posiciones en el concierto internacional, no por coincidencia, por diseño. Y si hay una diferencia, se despeja. Entonces, si de pronto hay que votar una resolución en el Consejo de Seguridad y estamos los dos ahí sentados entre los que no somos 5, nos comprometemos a actuar en conjunto. Entonces, lo que estoy diciendo es que se le puede dar, John, mucha profundidad a la relación chileno-española. Pero esto requiere tomar decisiones. Esto del diálogo político estratégico, esta es una cuestión que hay que meterle mucha más profundidad. Hoy está en la superficie. Sí, tendemos a coincidir. No, aquí la idea es otra. La idea es, nos vamos a proponer coincidir. En Venezuela. Bueno, en Venezuela vamos a actuar en la misma línea. Entonces lo que está haciendo Rodríguez Zapatero y lo que haga nuestro canciller, bueno, entonces eso se va a alinear. Y tomamos esa decisión. Ese paso no está dado hoy día. Estoy diciendo que es un paso de mucha mayor profundidad. Y los diplomáticos esto no les gusta, porque empiezan a decir que aquí, que cada país tiene que tomar sus propias decisiones. Está bien, pero ¿queremos o no queremos tener una asociación más profunda? Si uno quiere tener una asociación más profunda, algo tiene que ceder. Eso no se ha hecho, y eso lo podemos hacer. Y yo creo que lo que sí podemos hacer, esto es de decir, mire, no sé, yo me imagino que seminarios como este, que simplemente pongamos arriba de la mesa, no más pensar las cosas bilaterales. Chilenos y españoles hacia terceros lugares. ¿Qué cosas juntas podemos hacer que no estemos haciendo? Yo les aseguro que van a saltar una explosión de iniciativas. Yo sé que lo que se puede hacer, por ejemplo, en universidades es potente, pero sigue siendo bilateral. Entonces yo lo que haría sería seguir donde vamos, pero darle esta vuelta de tuerca. Y esto es una decisión. Yo no sé si España está dispuesta a tener una relación privilegiada con Chile vis a vis con Argentina. No sé. O con Bolivia. O con Bolivia. Está bien, pero es que ese es el esfuerzo diplomático chileno. Nosotros deberíamos decirle a los españoles, miren, nosotros queremos que ustedes, por historia, por tradición, por idioma, nosotros queremos que ustedes sean nuestros socios privilegiados en Europa. Y nosotros estamos dispuestos a ser un socio privilegiado en América Latina. Tenemos voluntad de caminar, pero así, de esta manera. Entonces, la Cancillería española dirá, no es así, si quiere o no quiere hacerlo. Yo creo que para ambos países tendría un beneficio, pero hay que ponerlo así de fuerte. ¿Te fijas? ¿Queremos o no queremos tener esa relación especial? La diplomacia lo venderán y los argentinos les diremos que seguimos siendo iguales y lo que sea. Pero no se trata de eso. Se trata de que tengamos mayor profundidad, sin que nadie se ofenda. Y tú hablaste de Bolivia. Bueno, entonces Chile tiene que hablar con España para explicarle bien nuestra posición y queremos que España nos ayude. ¿Por qué no se le puede decir así? Entonces yo creo que ahí hay un cambio. Y en lo económico estoy absolutamente convencido que este giro de dejar de pensar bilateral, eso sí que nos abre una expectativa enorme. Muy bien. Dos cuestiones y brevemente, pero nos quedan 15 minutos. Lecciones que puede recoger Chile de la experiencia española, lecciones que puede recoger España de la experiencia chilena. Bueno, yo me voy a fijar en las que yo creo que mi país podría tomar de Chile.
Yo hay, el senador ya ha mencionado una, que es algo heterodoxa en mi país, sin duda, pero bueno, espero que por eso no me cesen. A mí me parece que la regla del gasto fiscal, aunque nosotros tenemos algo parecido, que hicimos un cambio a la Constitución, además, para el déficit. A nosotros, embajador, le recuerdo que España va a tener superávit fiscal por cuenta corriente por 5º año consecutivo. Sí, esto es un hecho histórico. Sí, pero seguimos teniendo un déficit público que es demasiado alto. Y entonces yo creo que la norma del gasto fiscal no nos vendría mal, en general a España y a los europeos. Ahora que no me oyen los políticos como el presidente del gobierno de La Rioja. La segunda cosa que a mí me gustaría que mi país tuviera y que no tiene, que tienen ustedes, es el derecho procesal penal. Ustedes tienen un sistema de derecho procesal penal que nosotros no hemos sido capaces de poner en marcha. Tal vez algún día lo podamos, pero por ahora no ha habido suerte. La tercera cosa en la que que he descubierto estos años aquí es el sistema de Chile Compra, que ustedes tienen y que es muy potente y muy importante y nosotros tampoco tenemos. Sería bueno para las administraciones que tuvieran ese sistema. Y hay una cuarta cosa en la que yo creo que sí ya nos estamos acercando a ustedes, pero que nos llevan algunos años todavía de delantera, que es todo el esfuerzo que ustedes han hecho para fomentar las llamadas startups. Yo creo que en eso ustedes pueden estar orgullosos. Nosotros estamos en ello y yo creo que probablemente terminaremos en un plazo muy, muy corto de parecernos a ustedes, pero yo quiero reconocer que ustedes empezaron bastante antes y de hecho a mí me parece que hay algo muy significativo, que ese es un programa que empieza en una administración y la ha continuado la siguiente, cosa que no siempre sucede. Y yo creo que con esas cuatro cosas que mi país pudiera imitar, yo me quedaría muy contento. ¿Andrés? Mira, yo voy a agregar una, pero voy a tratar de poner otra idea de cómo trabajar esto. Todo lo que nosotros, España tiene, nosotros en Chile vamos a tener un problema que ya, lo tenemos muy fuerte, que es el manejo de emergencias. El manejo de emergencias, imagínense, va a terminar este gobierno. ¿Estamos ya a cuántos? Estamos a 8 años del 27F. Más básicamente 8 años. Y ni siquiera tenemos una ley nueva para manejar las emergencias en Chile. Está lo mismo. Se demoró el gobierno anterior, había un proyecto, lo cambió, el proyecto que hoy día no sirve para nada, de verdad. Hay que cambiar esto. Tenemos un sistema de emergencias que nos coloca con una tremenda fragilidad. Y además si uno mira, no solamente por el tema de cambio climático, uno simplemente mira la curva de emergencias que tenemos, el país va así hacia arriba. Nosotros tenemos mucho que aprender, básicamente de las unidades militares de emergencia, que es la manera en que los españoles abordan esto. Y para que todo el mundo le quede claro, en Chile o ponemos a las Fuerzas Armadas de verdad en un rol central en el manejo de la emergencia, o simplemente no hay capacidad institucional para actuar con la suficiente rapidez. Pero lo que pasa, John y Carlos, es lo siguiente, y esta experiencia de parlamentario, del periodo que fui ministro, los países no tienen metodología para aprender unos de otros. Es decir, son cosas como, mira, por ejemplo, lo que dice usted de Chile Compra, eso es un gran avance, pero ¿qué es lo que pasa? De repente viene una delegación, ¿no es así?, del gobierno, del ministerio, ¿cuál sería el de ustedes que tendría que ver eso? Economía. Vienen, se pasan 5 días los tipos acá. A veces las reuniones no son como corresponde, no hablan con las personas que tienen que hablar, se devuelven y después todo como que languidece. Entonces, por ejemplo, formar como se hacen las cosas hoy día, sin grandes formas institucionales, sin firmar ninguna escritura pública, tener un instituto público-privado con universidades, con medios de comunicación, con ONGs, que simplemente revisen la lista que acaba de dar don Carlos, ¿te fijas? Y le agregamos 3 o 4 más, y pueden hacer un seguimiento práctico, concreto, que eso alimente a los congresos y que eso alimente precisamente a los gobiernos. Eso no se hace. Entonces, de repente, hay materias legislativas. Entonces, uno dice, ay, pero ¿cómo? Algunas más conflictivas que otras, ¿no? Pero hay muchas cosas legislativas que no se aprovecha para nada la experiencia de otros países.
Los temas de regionalización, ustedes están con un lío grande, ¿no? Así con las autonomías, pero obviamente que nosotros, ¿qué deberíamos? Mira, nosotros estamos discutiendo hoy día cómo van a ser los futuros gobiernos regionales, pero obviamente que ahí deberíamos haber tenido sentado, ¿no es así?, a un par de expertos españoles de verdad, y no solamente de papel, haber traído un par de gobernadores de unidades autónomas, haber traído un par de catalanes, y que los tipos se hubieran sentado con nosotros y hubieran dicho, oye, esto sí, esto funciona, cuidado con esto. Eso no se hace. Entonces lo que estoy diciendo es, ¿qué podemos aprender, John? Podemos aprender una infinidad de cosas, pero que lo que tenemos que inventar en una lógica de relación distinta entre Chile y España es cómo tenemos una instancia donde esto se haga en forma más práctica. Estoy diciendo cosas concretas. Se discute la ley de gobiernos regionales. Mire, si uno mira los países europeos, la verdad que los que están más al norte, podemos mirar algo Francia, pero es distinto. El país que está más cerquita es España. Y no tenemos un tipo que venga y que ayude. Porque nadie lo pide y porque allá tampoco nadie lo hace. ¿Me explico? Y en las emergencias, ¿cómo no va a ser razonable que si estamos pensando en cómo hacemos que las Fuerzas Armadas participen en la emergencia, cómo no hacemos que venga el jefe del Estado Mayor o el que está a cargo de allá y que diga cómo se hace? Y algunas cosas, como dice usted, las podríamos hacer allá. Pero ahí falta algo que yo creo que no va a ser... Mira, los gobiernos no tienen fuerza para hacer estas cosas. Hay que meterle más energía de cosas como esta. Esto tiene que ser más de sociedad civil, John, más de universidades, más de medios de comunicación, más de empresarios. Si ustedes le dicen a los gobiernos, miren, organicen ustedes una revisión anual de cosas que podemos aprender unos de otros, no funciona. Porque eso va a ser prioridad número 44. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El tipo que va del gobierno a veces va a tener que ir a explicar un desastre y no va a querer hacerlo. Y se producen celos ridículos porque el otro no quiere decir que el otro lo ha hecho mejor. ¿Me explico? Entonces, eso a nivel el gobierno tiene que ser parte de este esfuerzo, pero no lo puede conducir. Los gobiernos no son capaces de ser autocríticos, ni son capaces de escucharse unos a otros, pero la sociedad puede hacerlo. Entonces, esa lista que dio don Carlos, más unas cosas más, si se impulsara algo así, eso le daría densidad a las lecciones que se pueden aprender. Muy bien, yo creo que estamos llegando